Bueno, hola, Ujú. buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentarles al doctor Francisco Javier Hernández López. Él es investigador de cátedras CONACYT, adscrito a la unidad Mérida CIMAD. Su área de investigación es visión computacional, en particular en el desarrollo de algoritmos eficientes usando cómputo paralelo para el procesamiento y análisis de secuencias de video. Y bueno, muchas gracias, Francisco. Te cedemos el micrófono. Así te lo aprendiste, Omar. Claro, Gracias por la no, ya. presentación, Omar. Déjame compartir entonces mi pantalla y a continuación voy a ir a la presentación. Creo que ya todos están viendo por ahí la presentación. Espero que se vea. Sí, se ve. Pues esta es la tercera parte, ¿no? De Pensando en Paralelo. Y aquí vamos a ver cómo programar en CUDA, ¿no? Para que los procesos se realicen ahora en una GPU, ¿no? O en una tarjeta gráfica. ¿Sí? Entonces, como ya vimos con mis compañeros Joel y Miguel, pues es posible realizar el cómputo paralelo en una computadora con varios núcleos o procesadores usando tanto OpenMP como OpenMPI, ¿no? Entonces vimos que usando OpenMP, pues tú puedes programar cómputo paralelo en una computadora que tiene varios núcleos, ¿no? Y usando OpenMPI, pues tú ya puedes programar en un clúster o un arreglo de computadoras que tienen varios núcleos, ¿no? Cada computadora. Pues bien, hoy vamos a ver cómo programar en una tarjeta gráfica y pues resulta que también se puede combinar con OpenMPI y OpenMP y ya podemos tener cómputo paralelo en un arreglo de computadoras, donde cada computadora pues, puede tener múltiples núcleos, incluso puede tener una o varias tarjetas de video. Bueno, entonces cuando pensamos o cuando nos mencionan la palabra GPU o tarjeta de video, pues lo primero que se nos viene a la mente son los videojuegos, ¿no? Porque pues desde hace mucho tiempo existen estas tarjetas gráficas y la razón por la que nacieron pues son por los videojuegos, ¿no? Por los gráficos por computadora. Pero bueno, resulta que actualmente pues ya puedes hacer cómputo paralelo pues de propósito general, ¿sí? No nada más para los gráficos por computadora. Y entonces ya puedes resolver problemas en diversas áreas, ¿no? Como por ejemplo la química, la bioinformática, ¿no? Dinámica de fluidos computacional, hacer simulaciones para cambios climáticos, ¿sí? Y lo más nuevo ahorita pues que tenemos herramientas para hacer machine learning y ciencia de datos, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo se comparan las CPUs y las GPUs? Bueno, en la guía del programador de CUDA podemos encontrar esta grafiquita. Ya está un poco desactualizada, pero aquí podemos ver pues que realizar operaciones, ¿no? En punto flotante es más rápido en una GPU que en una CPU, ¿no? Aquí podemos ver las comparaciones contra estas CPUs y vemos que pues sí hay una gran diferencia, ¿no? En cuanto a procesamiento de precisión simple, ¿no? Precisión simple se refiere a esas operaciones en datos que son de 32 bits. Por ejemplo, el tipo de dato float en C o C++, ¿no? Vendría siendo esa grafiquita que vemos ahí verde, ¿no? Clarito. Y la grafiquita que vemos ahí verde fuerte nos representa los gigaflops, ¿no? Por segundos que alcanzan esas tarjetas gráficas, ¿no? Teslas, se llaman aquí, Teslas, que fueron las que empezaron a adoptar esto de tener precisión doble, ¿no? Es como el tipo de dato doble que tenemos en C y C++. Pero vean que pues esta diferencia ya es un poco más pequeña, ¿no? Con respecto a lo que puede hacer una GPU. Bueno, en resumen, pues vemos que los gigaflops, ¿no? O las operaciones en punto flotante que pueden realizar las GPUs, pues ya andan en los miles de gigaflops, mientras que las CPU pues están en los cientos de gigaflops, ¿no? Esto en el año 2013, ¿no? Pero actualmente ya las nuevas tarjetas gráficas andan en los teraflops. Entonces, la principal diferencia dentro ya de la arquitectura de las CPUs y las GPUs, pues es el número de transistores
¿no?, que tienen las GPUs para realizar las operaciones aritméticas lógicas, ¿sí? Y tienen solo un cachito de memoria caché y un cachito de control, ¿no? Entonces, cada uno de estos grupos, ¿no?, cada uno de estos grupitos que vemos aquí, que tiene memoria caché y control y transistores para las operaciones aritméticas lógicas, pues las podríamos ver como si fueran una CPU, ¿no? De hecho, en CUDA a eso le llamamos string multiprocessor, ¿no?, o multiprocesadores. Y entonces, pues conforme van saliendo nuevas tarjetas, pues se van agregando un mayor número de multiprocesadores, ¿no?, en la tarjeta, y esto hace que sea todavía más y más rápida, ¿no?, la GPU, ¿sí? Y bueno, ¿qué es CUDA? Pues CUDA es la plataforma o la arquitectura que vamos a utilizar, ¿no?, para poder hacer cómputo paralelo en la GPU. Esta fue desarrollada en el año 2006 por NVIDIA, ¿sí? Y pues soporta los lenguajes de programación C, C++, Fortran, ¿no?, todos estos que tenemos aquí. Y cuando lo instalamos, pues por default se instalan estas librerías, ¿sí?, que tenemos acá. Tenemos la QFFT para la transformada rápida de Fourier, la QBLAS para cosas de álgebra lineal, el QRAND para números aleatorios, QSparse para hacer álgebra lineal con matrices ralas, ¿sí? Tenemos el QDNN, que es el que nos sirve para hacer esto de Machine Learning, ¿no?, el aprendizaje supervisado, aprendizaje máquina. Y tenemos los Tensors RT, que son estos cores que sirven para hacer cosas de ray tracing. Y bueno, se puede, sí, perdón. Axel Carrillo García pregunta, ¿son relevantes los teraflops? He visto que varios dicen que no son una medida precisa de poder de procesamiento. Bueno, los teraflops, o bueno, la gráfica que vimos anterior, es teórico, ¿no? Pero sí, o sea es importante porque de esa forma tú sabes hasta dónde puedes llegar con esa tarjeta gráfica, ¿no? O sea, al final de cuentas, no porque veas que tienes ahí una tarjeta que, digamos, de manera teórica alcance tantos teraflops, pienses que cuando vas a programar tu algoritmo, pues vas a llegar a eso, ¿no? Esto depende totalmente del algoritmo y la aplicación que vayas a desarrollar. Entonces, de hecho, bueno, aquí como podemos ver en esta grafiquita, pues tenemos diferentes tipos de arquitectura, ¿no?, de las GPUs. Aquí, por ejemplo, podemos ver desde la Kepler hasta la Turing. Y ahorita la más nueva es la Ampere. Pero cada una de estas pues sirven para diferentes tipos de cosas, ¿no? O más bien integran nuevas capacidades, ¿sí?, y para pues que tú puedas resolver nuevos problemas o desarrollar nuevos algoritmos, ¿no? Y en diferentes ambientes, ¿no? Tenemos en ambientes, por ejemplo, sistemas embebidos, ¿no?, donde tenemos estos tipos de tarjetas, las Tegras y las Jetson, ¿no?, en computadoras de escritorios, por ejemplo, laptops, ¿no?, en estaciones de trabajo, o servidores, y en centros de datos, ¿no? Entonces hay tarjetas de todos sabores, ¿no?, y de todos colores. Entonces el software de CUDA, cuando nosotros instalamos CUDA, pues está compuesto por un driver, ¿sí? Por allí ayer preguntaban acerca del driver, pues sí es importante que el driver pues case con la GPU, ¿no?, el tipo de GPU que tienes, ¿sí?, la arquitectura de GPU que tienes. Está compuesto por un runtime y librerías, ¿no? Y en esta gráfica podemos ver cómo están esas capas, ¿no? Y vemos aquí hasta abajo la capa del driver, ¿no?, que si nosotros programáramos ahí en esa capa del driver, pues podríamos obtener una aplicación súper rápida, ¿no? Hoy lo que vamos a ver es cómo programar aquí, ¿no?, en el runtime, ¿sí?, que pues ya es una forma más, digamos, amena, pues, de poder programar. Si programamos en el CUDA driver, tendríamos que programar en
en ensamblador. Entonces en el CUDA Runtime pues ya hay un conjunto de instrucciones que te permiten pues hacer cosas en la tarjeta, ¿no? Sin necesidad de tener que programar en ensamblador. Y arriba de esto pues tenemos las librerías como las que les mencioné, ¿sí? Las de la transformada rápida de Fourier, las de álgebra lineal, etcétera. ¿Sí? Entonces si tú usas alguno de esos paquetes, ¿no? Que bueno, ya están muy eficientes y muy bien implementados, ¿sí? Pues van a correr un poco más lento que si tú haces de forma eficiente algunas de esas rutinas en el runtime, ¿no? Pero bueno, eso es competir contra un montón de desarrolladores, ¿no? Que ya han hecho las cosas muy eficientes allá arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos ver el CUDA Runtime? Pues porque como estamos en este ambiente de investigación, pues a veces surgen nuevas cosas que quiere uno desarrollar que muy difícilmente ya están en alguna librería o en algún paquete nuevo, ¿no? Entonces, pues uno tiene que desarrollar su propia función, ¿sí? Para poder mandarla a ejecutar a la GPU, ¿no? Entonces es una de las principales razones por las que uno debe de aprender a programar en el CUDA Runtime. Y bueno, ¿qué tipos de GPUs hay? Pues hay, como les había dicho, de muchos sabores, ¿no? Tenemos desde las GPUs que se llaman GeForce, que por lo general son las que vamos a ver ahí en las laptops de los gamers, ¿no? Si ustedes revisan por ahí su laptop, a lo mejor tiene una etiquetita que dice Nvidia, y es muy probable que la tarjeta que tengan sea de nombre GeForce, ¿no? Es como que la más comercial. De ahí le siguen las cuadros, que estas pues ya tienen pasan por ciertas certificaciones rigurosas, ¿no? Y pues están hechas para ingenieros y diseñadores 3D, ¿no? Luego están las NBS, estas tienen un montón de salidas a video, ¿no? O sea, tanto la GeForce como la Quadro tienen salida a video, pero las NBS se caracterizan por tener más, ¿no? Salidas a video. Puedes tener muchos monitores conectados a la vez. Y en cambio la Tesla no tiene salida de video, ¿no? Entonces la Tesla sí es para cómputo, digamos, más pesado, ¿no? O sea, es para tenerlo ahí todo el año corriendo, simulaciones o haciendo cosas, ¿no? Todo el día. Y por último, pues tenemos estas tarjetas que son las que se utilizan en sistemas embebidos, ¿no? Entonces las arquitecturas van desde el 2006 hasta ahorita el 2020 que salió, ya les había comentado por ahí ayer, salió la nueva arquitectura, se llama Ampere, ¿no? Entonces vean que tienen estos nombres, ¿no? Tesla, Fermi, Kepler, Maxwell, Pascal, Volta, Turing y Ampere. Y tienen ciertas capacidades, ¿no? Entre cada una de las tarjetas hay ciertas capacidades. Ese numerito de capacidad es muy importante porque luego uno puede ir al manual de programador, ¿no? De CUDA, y ahí te puedes enterar de las cosas que puedes realizar en esa tarjeta, ¿no? Algunas de ellas, no les voy a mencionar todas, pero algunas de ellas son, por ejemplo, que tengas capacidad para poder hacer copias de memoria y ejecuciones de kernel al mismo tiempo. O hacer, por ejemplo, ejecuciones de varios kernels al mismo tiempo. ¿Sí? O hacer esto que se conoce como el paralelismo dinámico, ¿no? O hacer esto de utilizar memoria unificada, ¿sí? Funciones atómicas, donde ya puedes utilizar tipos de datos dobles, ¿no? No en todas las tarjetas puedes usar tipos de datos dobles. Sí, hay tarjetas donde nada más llegas hasta tipos de datos de 32 bits, ¿no? Pero bueno, luego ya pueden consultar con calma, ¿no? Las características de cada una de estas tarjetas. Entonces, el modelo tradicional de programación que vamos a ver, pues es ¿no? Tenemos que al inicio, pues podemos tener nuestros datos de entrada en la CPU, ¿sí? Y como queremos procesar esos datos a la GPU, pues va a haber vamos a tener que tener una forma de poder enviar esos datos pues a la GPU, ¿no? Y entonces dentro de la GPU pues podemos tener esos datos como entrada, pero puede ser que esos datos pues sean generados dentro de la GPU, ¿no? Y evitemos esta copia de memoria, ¿sí? O sea, una opción es, bueno, dame los datos que tienes en la CPU,
Pero si tú puedes generar esos datos de forma automática en la GPU, pues no necesitas hacer esa copia de memoria, ¿no? Entonces, el siguiente paso va a ser, ya que tengo mi memoria o mis datos cargados en la GPU, pues yo quiero hacerles un procesamiento en la GPU, ¿no? Entonces, luego de hacerles un procesamiento, pues yo voy a obtener un resultado ahí en la GPU, en la memoria de la GPU. Si yo quiero utilizar ese resultado, ¿sí? Pues de alguna manera tiene que haber un método para poder pasar esos datos desde la GPU a la CPU, ¿no? Entonces ese es como que el caminito que vamos a seguir en los ejemplos que vamos a ver, ¿vale? Entonces la configuración de los hilos aquí en CUDA va a ser muy diferente a como lo vieron con OpenMP y con OpenMPI, ¿no? Aquí lo que vamos a pensar es que tenemos que diseñar, ¿no? Una malla que dentro de esa malla vamos a tener varios bloques, ¿no? Y dentro de esos bloques vamos a tener varios hilos, ¿no? Que son los que queremos que hagan cierto trabajo, cierta tarea, ¿no? Entonces al programa que se compila para ejecutarse en la tarjeta gráfica le vamos a llamar kernel, ¿no? O función kernel, ¿sí? Entonces acuérdense, siempre que digamos la función kernel, nos referimos a esa función que se está procesando o que se está ejecutando en la tarjeta gráfica, ¿sale? Entonces el grid puede ser de una, de dos o hasta de tres dimensiones. Actualmente las nuevas tarjetas ya aceptan que el grid sea de tres dimensiones, ¿no? Y los bloques igual pueden ser de uno, dos o hasta tres dimensiones, ¿no? Entonces esto te ayuda a poder acoplarte, ¿no? A ciertos problemas, ¿no? Ciertos algoritmos que pues requieren de esto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el ejercicio que nos habían comentado Joel y Miguel de sumar los elementos de un vector, ¿no? Como queremos sumar los elementos de un vector y como pues el vector pues es lineal, entonces nos conviene tener tanto nuestro bloque como nuestro grid pues lineal, ¿no? Pero por ejemplo si vamos a procesar una imagen, ¿sí? Pues una imagen es bidimensional y entonces se acomoda a que pues cada hilo procese algún píxel en la imagen, ¿no? Procese cada píxel en la imagen y entonces ya puedes tener una malla bidimensional y los bloques también bidimensionales, ¿no? Entonces ahora imagínense que tienen un stack de imágenes, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes de resonancia magnética, ¿no? Y entonces ya puedes tener un volumen de imágenes y entonces tu bloque ya puede ser de tres dimensiones y tu grid también puede ser de tres dimensiones. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplito para que quede más claro esto, ¿no? Entonces la ejecución de un programa en la GPU, ¿cómo es? Bueno, pues entra el hilo maestro, ¿no? del host o del CPU y en cuanto se encuentra una función kernel, ¿sí? Pues lo que hace es mandar la ejecución hacia el device, ¿no? Pero enseguida devuelve el control al host, ¿no? O al CPU, ¿sí? Es decir, la llamada a una función kernel es asíncrona. Entonces, manda la ejecución a la GPU, pero en ese mismo instante de tiempo, ¿no? Digo, hay un pequeño desfase, ¿no? Pero de forma concurrente, digamos, ¿sí? Tú podrías hacer algo en la CPU, ¿no? En paralelo, ¿sí? Se está ejecutando la función en la GPU y tú podrías hacer algo en la CPU en ese momento, ¿no? Si no quieres, bueno, pues esperas a que termine la función kernel de ejecutarse en la CPU, ¿no? Sigue tu código serial en el CPU y si te encuentras otra vez otra función kernel, ¿sí? Pues se manda otra vez la ejecución a la GPU, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en tu programa, ¿no? En tu programa principal, pues puedes tener varias funciones que se ejecutan a la CPU, pero también puedes tener algunas que se ejecutan en la GPU, ¿no? Y puedes tener combinaciones, puedes tener incluso esto que les decía, de que puedes generar varios hilos en el CPU y que algunos hilos trabajen cosas en la GPU y otros hilos trabajen cosas en la CPU y al mismo tiempo, ¿no? Bueno, el modelo de la memoria que tenemos en CUDA, ¿no? O más bien en las tarjetas gráficas, pues queda de la siguiente manera, ¿no? La principal comunicación
que tenemos, pues va a ser la memoria, ¿no? O sea, uno puede leer y escribir desde el CPU en la memoria global, ¿no? En la memoria constante y en la memoria textura de la GPU, ¿sí? En cambio, la GPU o los multiprocesadores de la GPU, pues pueden leer y escribir desde la memoria local y la memoria global, pero solamente pueden leer desde la memoria constante y desde la memoria de textura, ¿no? Digamos que la memoria constante y de textura son de solo lectura para la GPU, ¿no? Entonces, dentro de los multiprocesadores, pues tenemos una cosa que se llama memoria compartida, ¿sí? Y eso es importante porque, pues como está dentro del chip, pues es muy rápida, ¿no? Entonces, una de las cosas que vamos a ver es que nosotros podemos pasar de la memoria global a la memoria compartida para que los multiprocesadores accedan a los datos de forma muy, muy eficiente, ¿sí? Entonces, las instrucciones para crear memoria en la GPU, pues la más importante es esta, ¿no? CUDA malloc, que se parece mucho a la que tenemos en C, ¿no? Malloc, ¿sí? Simplemente ponemos el apuntador y el tamaño en bytes que queremos reservar, ¿no? en la GPU. ¿Sí? Las instrucciones para copiar memoria, pues la más importante es esta, CUDA memcpy, ¿sí? Donde en los parámetros pues tenemos aquí el apuntador destino, el apuntador fuente, ¿sí? La cantidad de memoria en bytes que queremos copiar y el tipo de copia que queremos hacer, ¿no? Ese tipo de copia que queremos hacer puede ser de estos tipos, ¿no? Puede ser que nosotros necesitemos hacer una copia del CPU al CPU, o puede ser que necesitemos hacer una copia del CPU al GPU, o del GPU al CPU, o del GPU al GPU, ¿no? Este último pues se utiliza para cuestiones de memoria unificada, ¿no? Hoy no vamos a ver eso de la memoria unificada. Entonces, calificadores de una función, pues una función puede tener el calificador device, ¿no? Y entonces esa función se ejecuta en la GPU y se manda a llamar solamente desde funciones de la GPU, ¿no? Y si tiene el calificador global, ¿sí? Pues entonces esa función se ejecuta en el GPU y se manda a llamar solamente desde el CPU, ¿sí? Solo que bueno, hay arquitecturas de GPUs que ya soportan la llamada de una función global dentro de otra función global, ¿no? Y es lo que se conoce como el paralelismo dinámico, ¿sí? Entonces, hay funciones que tienen este calificador host, ¿no? Entonces, esas funciones pues se ejecutan en el host y se mandan a llamar solamente desde el host, ¿sí? Y podemos tener combinaciones, por ejemplo, entre host y device, ¿no? Donde tenemos a lo mejor una función que no queremos repetir su código para que sea device y entonces podemos ponerle o anteponerle más bien a esa función host y device, ¿no? Entonces esa función se ejecuta tanto en el host como en el device y puede ser mandada a llamar ya sea desde el host o ya sea desde el device, ¿sí? Entonces la llamada a una función kernel, ¿cómo es? Bueno, imaginemos que tenemos esta función, ¿sí? Y es del tipo global y no retorna ningún valor, ¿no? O sea, todas las funciones global no retornan valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos mandar a llamar, ¿no? Pues el primer paso es poner el nombre de la función, ¿sí? Y el siguiente paso es el más importante porque es donde dentro de estos, llamémosle delimitadores, vamos a poner la configuración de hilos, ¿no? Que queremos generar, ¿sí? Esos dos parámetros, el DG y el DB, son los que nos van a permitir configurar nuestra malla de bloques de hilos, ¿no? Entonces DG tiene que ver con la dimensión y el tamaño del grid o la malla, y el DB tiene que ver con la dimensión o el tamaño de cada bloque, ¿no? Los otros dos parámetros ahorita no les hagan caso, ¿no? De hecho son opcionales, pero pues sí sirven para algo, ¿no? Ahorita no vamos a ver eso, entonces no me quiero detener en eso. Hay variables que se definen automáticamente dentro de las funciones global y device, ¿sí? Es decir, estas variables, ¿no? GridDim
block IDX, block dim y thread IDX, no necesitas declararlas dentro de la función, ¿no? Todos los que estén familiarizados con el lenguaje de programación en C, pues sabemos que las variables pues tienes que declararlas, ¿no? Al inicio de la función o en cualquier parte del código, pero siempre antes debiste haberlas declarado, ¿no? Debiste haberles puesto de qué tipo de dato es. Bueno, resulta que estas variables no necesitas declararlas, ya las conoce la función kernel de forma automática, ¿no? Y estas pues se cargan de los valores de acuerdo a la configuración de la malla de bloques de hilos que nosotros lanzamos en esa función kernel. Los tipos de datos que podemos utilizar pues son estos, ¿no? Además de los tipos de datos que ya conocemos en C, C++, ¿sí? Podemos utilizar también estos otros datos, ¿no? Recuerden que CUDA pues es prácticamente como una extensión al lenguaje C, C++, ¿no? Y entonces todo lo que tenemos de C lo podemos utilizar también aquí, ¿no? Entonces, además de estos tipos, ¿no? Entonces, si queremos declarar estos tipos de datos, por ejemplo, esta variable, temp, que es de tipo float 3, ¿no? Y de tamaño 10, si queremos acceder a cada uno de sus componentes, pues lo hacemos de esta manera, ¿no? En el yésimo espacio, podemos indexar cada uno de sus 3 elementos con el X, Y y Z, ¿no? Y si tenemos 4 elementos, pues el cuarto elemento lo representamos con W, ¿no? Es decir, en cada uno de los espacios de memoria de esa variable temp, pues tenemos como un vector, ¿no? En este caso, de 3 dimensiones, ¿sí? Y esto es muy útil cuando uno va a procesar, por ejemplo, imágenes. Las imágenes sabemos que podemos tenerlas en escala de grises, que sería un solo canal, pero también podemos tenerlas en escala RGB. Entonces ahí podemos tener 3 canales y esto va de acuerdo, ¿no? a tener variables de 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos instalar CUDA? Bueno, pues vamos a esta liga. Por ahí ya se las pusimos también en el documento. Y pues ya nos aparecen por ahí las opciones para poder instalar en Windows y Linux, ¿no? Antes por acá venía la opción de en Mac, ¿no? Ahora simplemente viene por acá la documentación, ¿no? Para ver algunas herramientas que puedes utilizar en Mac, ¿sí? Pero bueno, es relativamente sencillo, ¿no? La instalación, nada más hay que seguir los pasos. Y hay que tener cuidado en Linux, sobre todo hay que tener cuidado con los drivers, ¿no? A veces cuando tenemos particiones en nuestra máquina de Windows y Linux, a veces si no instalamos el driver correcto podemos incluso desaparecer la partición de Windows, ¿no? Pasan muchas cosas, ¿no? Pero entonces hay que tener mucha paciencia para poder instalar bien todo esto. Bueno, si instalamos bien las cosas, yo lo que siempre recomiendo es que vayan al SDK y cuando instalas CUDA te instala unos ejemplos, ¿no? Bueno, tú puedes pedirle que te instale los ejemplos por comando también, pero yo lo recomiendo porque así tú vas a los ejemplos directamente y ejecutas alguno de ellos y si funciona, pues quiere decir que instalaste bien las cosas, ¿no? Si no funciona, entonces hay que checar otra vez la instalación porque pues algo está fallando, ¿no? Entonces este ejemplito que igual está en el SDK, igual lo recomiendo porque con tú puedes saber las características que tiene tu tarjeta, ¿no? Es el device query. Entonces aquí por ejemplo les puse este ejemplito con una tarjeta gráfica 8800, y es ya muy antigua, es del 2006, ¿sí? Y entonces aquí podemos ver, lo primero que imprime es pues la capacidad, ¿no? En este caso, esta tarjeta tiene capacidad 1.1, ¿sí? Aquí nos imprime también la cantidad de memoria, ¿sí? Aquí podemos ver que solo son megas, son como 512 megabytes. El número de multiprocesadores, ¿no? En este caso era de 14. El número de cores, ¿no? O CUDA cores, era de 112. Ahorita las nuevas tarjetas ya son miles de cores, ¿no? Y algo muy importante es este dato, el máximo número de hilos que podemos declarar por bloque, ¿no? En este caso para esta tarjeta era de 512. Ahorita las nuevas tarjetas aceptan poner 1024, ¿no? Entonces podemos tener hasta 1024 hilos
en cada bloque que lancemos en nuestra función kernel. ¿Vale? Entonces ahora sí, vamos a los ejemplos. Tenemos nuestro primer ejemplito, es el Hola Mundo. ¿Sí? Aquí pues este archivo es un solo archivito .cu, ¿sí? Y dentro de este archivo pues tenemos nuestra función global, que se llama hello CUDA, y recibe un solo parámetro, ¿no? Float E, ¿sí? Y lo que hace internamente es simplemente imprimir: hola, soy el hilo tal del bloque tal con valor E igual a algo, ¿no? Entonces dentro del cuerpo principal del programa, ¿sí? Mandamos a llamar a esa función kernel, ¿sí? Y tenemos aquí las dimensiones, la dimensión del grid, que nos dice cuántos bloques quiero que lance, y la dimensión del bloque, que nos dice cuántos hilos quiero dentro de cada bloque, ¿no? Entonces en total aquí estaría lanzando 12 hilos, ¿no? Y cada uno de los hilos estaría recibiendo este parámetro, ¿no? 2.71 en punto flotante, ¿no? Entonces, ¿cómo compilamos esto? Pues es simplemente utilizar el compilador de CUDA, que se llama NBCC, ¿sí? Seguido ponemos el nombre de nuestro archivo, .cu, que es el que contiene la función kernel. Y ponemos "-o" y ponemos cualquier nombre, ¿no? El nombre que nosotros queramos, ¿no? .exe. Y en Linux pues es igualito, ¿no? Es nbcc, ponemos el nombre del archivo, "-o" y el ejecutable. Entonces ejecutamos el programa y para este caso pues obtenemos este resultado, ¿no? Entonces noten que a diferencia de OpenMP y OpenMPI, aquí las cosas que se están ejecutando en desorden pues son los bloques, ¿sí? Notan aquí en este ejemplo, primero se está ejecutando el bloque 1, luego el bloque 0 y luego el bloque 2. Y dentro de cada bloque pasa algo interesante, se ejecutan, digamos, de forma ordenada, ¿no? Desde el thread 0 hasta el thread 3, ¿no? Pues resulta que en cada uno de nuestros bloques nosotros podemos tener hasta 32 hilos ejecutándose completamente en paralelo, ¿no? Este numerito es mágico, ¿no? Y se llama warp. Lo voy a apuntar por aquí. Es el warp. Y este es igual a 32, ¿no? No está funcionando bien mi lápiz, pero bueno, entonces, si nosotros nos pasamos de ese numerito, warp, entonces ya es donde ya empieza a imprimirse de forma desordenada, ¿no? Y el primero que ganó es el primero que imprime, ¿sí? Entonces, ahora vamos con la suma de vectores. Aquí lo que queremos hacer es crear los vectores A, B y C en la CPU, ¿sí? Luego queremos inicializar con cualquier valor los vectores A y B, ¿sí? Que están en el CPU. Y luego queremos crear los vectores A, B y C en la GPU, ¿sí? Después queremos copiar el contenido de los vectores A y B a la GPU, ¿sí? Y ya estando en la GPU, pues queremos guardar el resultado de la suma en la variable CD, ¿no? Al final queremos copiar ese resultado al CPU y queremos desplegar la suma, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el programa, ¿sí? Este es el programa principal. Lo primero que vemos aquí es cómo crear la memoria en el CPU. Luego aquí vemos cómo inicializar esos datos, ¿sí? Lo que estamos viendo es que lo estamos inicializando con valores aleatorios, ¿sí? Lo siguiente es imprimir los arreglos, y esto es para un ejemplo muy sencillito, ¿no? N igual a 24, ¿no? Nuestros vectores tienen tamaño 24. Entonces, creamos memoria en la GPU, ¿sí? Y ahora viene la instrucción de copiar memoria, ¿no? ¿Sí? Solamente estamos copiando la memoria de A y de B, ¿sí?
porque es lo único que vamos a utilizar en la GPU, ¿no? O sea, C, pues no es interesante pasarlo a la GPU en este momento, porque pues los valores de C se van a actualizar, o más bien dependen de los valores de A y B, ¿no? Entonces, luego viene cómo mandar a llamar a la función kernel, ¿no? Y lo primero es, pues, configurar, ¿sí?, nuestra malla de bloques de hilos. Entonces, lo que tenemos aquí es que estamos fijando el tamaño del bloque, ¿no? Decimos, mira, el tamaño del bloque va a ser de 8, ¿sí? Entonces, ¿cuántos bloques voy a lanzar? Pues va a ser el tamaño del vector, ¿sí?, que en ese caso eran 24, entre el tamaño del bloque, ¿no? Entonces 24 entre 8 serían 3. Entonces estamos lanzando 3 bloques y cada bloque va a tener tamaño 8, ¿vale? Entonces Disculpa, después de hacer... preguntan, Sí, sí, ¿por Omar, qué, adelante. por qué el acceso a la memoria de la GPU no es directo y debe pasar por la CPU? Porque en este caso nuestros datos los tenemos en la CPU, ¿no? Como había comentado anteriormente, tú puedes omitir ese paso, ¿no? O sea, este ejemplo es muy sencillito, ¿no? Es nada más para ver los pasos que vamos a seguir en el modelo tradicional, ¿no? Pero obviamente si tú puedes generar los datos de forma automática en la GPU, pues los generas allá en la GPU, ¿no? O sea, no necesitas hacer esta copia desde el CPU a la GPU, ¿vale? A menos que lo requieras, ¿no? Y digo esto porque a veces, o sea, por ejemplo, yo trabajo con procesamiento de imágenes y video. Entonces, si quiero estar obteniendo en tiempo real las imágenes de una camarita, pues estas imágenes pasan primero por la memoria principal de la CPU. Entonces, si yo quiero llevar esos datos hacia la GPU, pues tengo que hacer esa copia de memoria, ¿no? A menos que tenga un camino, ¿no? Un buffer para llegar directamente a la GPU, ¿sí? Pero lo normal es pasar primero por la CPU y luego ir hacia a la GPU, ¿no? Obviamente para este ejemplo que es muy sencillito, pues sí, te puedes generar una función kernel que te genere los datos de forma aleatoria en la GPU y te olvidas de hacer esta copia de memoria, ¿sale? Entonces, seguimos. Al final tenemos nuestro resultado en la variable CD, ¿sí? Y es lo único que vamos a pasar desde la GPU a la CPU, ¿vale? Entonces pasamos CD a CH, ¿vale? Y lo que estamos imprimiendo aquí al final es CH, ¿sí? Habría un problema si yo quisiera imprimir aquí, por ejemplo, CD, ¿sí? No podría imprimir aquí CD, porque CD está apuntando a la memoria que está en la GPU, ¿sí? Entonces, por eso, incluso también para cuando estén realizando sus proyectos o estén programando en CUDA, pues es muy común ver que tengas estos "-h" o "-d" para identificar a las variables que están apuntando a memoria a la GPU o están apuntando a memoria a la CPU, ¿no? Les recomiendo que hagan eso, ¿no? Para cuando estén desarrollando sus posibles proyectos, ¿sí? Entonces, para liberar la memoria del host, pues simplemente free, y para liberar la memoria del device, pues usamos el CUDA free, ¿vale? Entonces, la función kernel, ¿cómo nos queda al final de cuentas? Bueno, noten que una diferencia es que a diferencia del código serial, aquí no necesitamos un ciclo for, ¿sí? Entonces ya configuramos aquí cuántos hilos voy a necesitar, ¿no? Para operar sobre todos los elementos del vector, ¿sí? Entonces aquí estoy lanzando 3 bloques de 8 hilos cada bloque, entonces estoy lanzando 24 hilos, ¿vale? Entonces esos 24 hilos, ¿cómo los indexo? Bueno, los indexo con las variables que se generan automáticamente, ¿se acuerdan? Eran el block IDX, block dim y el thread IDX, que eran las que les decía que dentro de la función kernel no necesitas declararlas, ¿sí? Ellas se generan automáticamente, ¿sí? Toman el valor que nosotros vamos a poner aquí en la configuración de los hilos, ¿no? Hay otra pregunta, ¿Sí? perdón. ¿Por qué no se puede acceder a la memoria de la GPU directamente en vez de copiar los datos al host
cada vez que queramos verlos. ¿Por qué no se puede imprimir? Acceder a la memoria de la GPU directamente, Ajá. en vez de copiar los datos al host cada vez que queramos verlos. Es que sí podemos acceder a la memoria de la GPU y esto es a partir de estas funciones kernel, ¿no? O sea, dentro de estas funciones kernel estamos accediendo a la memoria que está en la GPU. Obviamente, si tenemos una función, por ejemplo, si yo a esta función le quito esto de global, ¿sí? Pues esta función va a ser una función en el CPU, ¿sí? Y dentro de esta función yo no voy a poder operar, ¿no?, los apuntadores que están apuntando a memoria a la GPU, ¿no? Para hacer eso necesitaría primero pasar esa memoria a variables, ¿no?, que apunten a memoria a la CPU. ¿Sale? La otra forma es utilizar estas tarjetas que tienen capacidad de utilizar memoria unificada, ¿sí? Entonces hay por ahí una forma de decir, mira, quiero que la memoria sea de tipo, se llama tipo manage, ¿no? Entonces ahí sí te evitas estos CUDA memcpy, ¿no? Porque ya desde antes le estás diciendo, ¿sabes qué? Estas variables quiero que sean de tipo manage, ¿no? O sea, que estén en la memoria unificada. Entonces, lo que te va a hacer ese manage, ¿sí?, es simplemente ocultar, ¿no?, esta instrucción de CUDA memcpy, ¿no? De alguna manera, tú ya no tienes que poner esa función internamente. El compilador va a hacer esa operación, ¿sí? No sé si contesté la pregunta. Pero bueno, si no contesté la pregunta, puedes seguir preguntando ahí, ¿no? En el chat. Es que yo no estoy viendo el chat. Entonces, bueno, seguimos con el ejemplito. Lo que estamos viendo es que entonces tenemos 3 bloques, ¿no? Y en cada bloque lanzamos 8 hilos, ¿sí? Y entonces, bueno, n es igual a 24 y el tamaño del bloque es igual a 8, ¿no? Entonces, cada bloque es identificado, ¿no?, con un índice, ¿sí?, que es el block IDX, ¿sí? Comienza en 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos desde 0, 1 y 2, ¿sí? Y el thread IDX también comienza en 0, ¿sí? Entonces aquí tenemos desde el 0 hasta el 7, ¿no? Son 8 hilos en cada bloque, ¿sí? Entonces el IDX que estamos calculando, ¿sí?, que de alguna manera es el índice global, ¿no?, que me permite indexar cada uno de los elementos del vector, pues lo estamos calculando con respecto a ese block IDX, block dim y thread IDX, ¿no? Entonces, si estamos en el primer bloque, ¿sí?, pues entonces 0 por el tamaño del bloque, pues me da 0, y lo que prevalece es simplemente esto, ¿no? 0, 1, 2, 3 hasta el 7. Si estoy en el segundo bloque, pues es 1 por el tamaño del bloque, que sería 8, y a eso le sumamos 0, 1, 2, 3 hasta el 7, y eso nos dan los índices del 8 al 15, ¿no? Y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no?, en nuestro ejemplito. Entonces, la compilación es igual, nbcc, tenemos suma de vectores.cu, -o y el nombre del ejecutable, ¿no? Eso ya lo pueden hacer ahí en casa, ¿no? Entonces, ahora vamos con el último ejemplo, que es el de suma de los elementos de un vector, ¿sí? Aquí queremos crear el vector en el CPU, inicializar con cualquier valor ese vector, ¿sí?, crear el vector en la GPU, copiamos el contenido de ese vector hacia la GPU, ¿sí?, y queremos sumar cada uno de los elementos, ¿no?, de ese vector, ¿sí? Luego vamos a copiar el resultado desde la GPU a la CPU y finalmente desplegamos la suma de los elementos del vector, ¿no? Entonces aquí está el programa principal, ¿sí? Vemos aquí el tamaño del vector, ¿sí? Vemos por aquí una forma de generar una función que te genera de forma aleatoria los elementos del vector, ¿sí? Y tenemos aquí estas funciones que nos permiten saber cuánto tiempo tardó esa función, ¿no? Luego por acá tenemos la suma de los arreglos, pero de forma secuencial, ¿no? Entonces esto va a estar en el CPU y medimos el tiempo. Y luego tenemos nuestra función que se va a ejecutar en la GPU, ¿sí?
y medimos el tiempo, ¿vale? Entonces, esta función que tenemos aquí, suma de arreglos, no es nuestra función kernel, ¿no? Es una función que luego vamos a ver internamente contiene la función kernel, ¿vale? Entonces aquí estamos imprimiendo la suma del arreglo en CPU, en GPU, el tiempo para generar los datos, ¿no? Y el tiempo de procesamiento tanto en CPU como en GPU, ¿vale? Entonces, dentro del archivo .cu, ¿sí? O sea, esto que teníamos aquí está dentro del archivo .cpp, ¿sí? Que es donde está el código principal. Y esto que vemos aquí va a estar en un archivo que se llama .cu, ¿sí? Y entonces dentro de ese archivo tenemos esta función, que es la que mandamos a llamar en el archivo .cpp, ¿sí? Y dentro de esa función es donde tenemos nuestra función kernel, ¿vale? Entonces aquí están los 4 pasos, ¿no? Creamos la memoria en la GPU. Si se dan cuenta, estamos creando memoria hasta para la variable que va a contener el resultado final. ¿Sí? El tamaño de esa memoria es simplemente un dato de tipo doble, ¿sí? El size of del doble, ¿sí? En cambio, el vector DA, pues ese sí es n por el size of del doble, ¿sale? Entonces, inicializamos en 0, ¿no? La variable que va a contener el resultado final, ¿sí? Copiamos memoria, ¿sí? Desde A hacia el GPU, ¿no? Y ejecutamos la función kernel, ¿no? Que me va a hacer la suma de cada uno de los elementos en paralelo, ¿vale? Entonces, la configuración de hilos que tengo aquí es simplemente una constante, ¿no? TPB, ahorita van a ver cuál es su valor, ¿sí? Y esto que tenemos aquí es simplemente dividir n sobre TPB, ¿no? Y esta suma y resta que tenemos aquí es nada más para cuando la división no es exacta, pues que le sume un 1, ¿no? A n. ¿Sí? Entonces, después copiamos la memoria desde la GPU a la CPU, ¿sí? Solamente el resultado, ¿sí? Vean que nada más es un dato doble y lo estamos pasando a la CPU. Y entonces ese suma total es el que retornamos, ¿no? Hacia nuestra función principal en el CPP y ya imprimimos el resultado, ¿vale? Entonces el TPB aquí lo estamos declarando de tamaño 1024, ¿sí? Y así es como nos queda nuestro primer ejemplito de la función kernel, que va a ser la suma de los elementos, ¿no? Voy a ir describiendo esta función kernel con un ejemplito más pequeño, ¿no? Imagínense que tenemos este arreglo de 8 elementos, ¿no? Y lo tenemos aquí en la memoria global, ¿no? Y en cada uno de esos elementos pues tiene este contenido, ¿no? Tiene los números del 1 al 8, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer primero es pasar cada uno de esos valores hacia la memoria compartida, ¿sí? Entonces, ¿quién es la memoria compartida? Pues es esta que estamos declarando aquí, ¿no? ¿Sí? S-data, ¿sí? Solo que aquí, bueno, el TPB tendría que ser igual a 4, ¿no? Porque estamos dividiendo los 8 elementos entre 4 hilos que queremos que tengan cada uno de nuestros bloques de hilos, ¿no? Entonces aquí tenemos solo 2 bloquecitos de 4 hilos cada uno, ¿vale? Entonces el S-data, ¿sí? Va a obtener el valor desde la memoria global, ¿vale? Entonces desde la memoria global voy hacia la memoria compartida, ¿no? Y esto es por bloque, ¿vale? Entonces ahora sincronizamos los hilos, ¿no? Para saber que ya pasé toda la información desde la memoria global a la memoria compartida, ¿sí? Y entonces lo siguiente que hacemos es aquí preguntar, ¿no? Si el SIDX, ¿no? El SIDX es el thread IDX, ¿sí? O sea, son los índices que tenemos aquí, 0, 1, 2, 3, ¿no? De estos 4 hilos que lanzamos en cada uno de los bloques, ¿no? Entonces, si estoy en el índice 0, o sea, un solo hilo, ¿no? Entonces, que un solo hilo haga la suma, ¿no? Del contenido en esa memoria compartida, ¿no? Entonces aquí un solo hilo va a ser la operación 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Y le va a dar 10. Y otro hilo en otro bloque, ¿no? Un solo hilo en otro bloque va a ser la operación 5 más 6 más 7 más 8 y eso le va a dar 26, ¿no?
Al final, queremos sumar esas sumas parciales, ¿sí?, en nuestra variable que va a contener la suma total. Y para hacer eso, pues ya en GPU, en CUDA, perdón, existe la función atómica, atomic add, que lo que hace es pues serializar esta operación, ¿no? Hacer esta operación de forma serial, ¿sí? Entonces el desum total pues va a tomar el 10 más 26 y nos va a dar como resultado 36. Pusimos aquí la banderita de atomic, ¿no? Atomic vale 1 cuando queremos usar el atomic add y va a valer 0 cuando no lo queremos usar. Entonces ahí se los dejo de tarea que prueben cuando esto es 0, pues les debe de dar resultados no esperados, ¿no? Porque esta operación pues sí se tiene que hacer de forma serial, no se puede hacer en paralelo. Bueno, entonces para usar la función atomic add, ¿no?, con tipos de datos doble, pues necesitamos una GPU con capacidad mayor o igual que 6. ¿No? Pues resulta que mi laptop tiene una GPU, pero es de capacidad 5.2. Entonces no lo puedo correr en mi computadora. Pero sí lo podemos correr en el servidor que tenemos aquí en el CIMAD Mérida, ¿no?, el Escuadro 8000, la cual cuenta con esta tarjeta de video, ¿no?, una RTX 8000. ¿Sí? Y esto fue gracias a un proyecto de infraestructura del 2019 del Laboratorio de Supercómputo del Bajío, que pueden ustedes ver los datos, ¿no?, de ese proyecto ahí en esa liga, ¿no? Esto nada más es como un paréntesis, es el comercial que les quería pasar. Y bueno, ahora vamos a medir el tiempo de procesamiento. Creo que ya se me está acabando el tiempo, pero bueno, ya casi terminamos, ¿eh? El tiempo de procesamiento, bueno, ahora veamos que para la compilación vamos a agregar esto, arc igual a compute 75, ¿no? O sea, les había comentado que necesitamos una tarjeta al menos con capacidad 6.0. Y bueno, la tarjeta que vamos a usar tiene capacidad 7.5. Entonces vamos a usar toda su capacidad, ¿no? Y tenemos aquí el nombre del archivo, .cu, luego el nombre del archivo .cpp, tenemos "-o" y el nombre del ejecutable, ¿vale? Entonces ahora corremos el ejemplito, ¿no? Run sumatoria. Nos pide de cuántos elementos quieres el arreglo. Y bueno, aquí pusimos de 1000 millones, ¿no? Son 1000 millones, ¿vale? Entonces la suma del arreglo en CPU nos da este numerote y la suma del arreglo en GPU nos da este numerote, ¿no? Y si ven, pues es el mismo, ¿no? Entonces aquí hasta este paso vamos bien, ¿no? Porque nos está dando el mismo resultado, tanto en CPU como en GPU. Y luego, el tiempo para generar los datos fue de 11 segundos, ¿no?, solo para generarlos. El tiempo de procesamiento en CPU fue de 2.36 segundos y el tiempo de procesamiento en GPU fue de 2.57. Entonces aquí ya decimos, híjole, no logramos nuestro objetivo, ¿verdad? Ya Joel y Miguel nos han de estar regañando. Entonces dice, nota el tiempo en GPU, ¿sí?, que estamos midiendo aquí, incluye la creación de memoria en la GPU y las copias de memoria, ¿sí? Que bueno, la más pesada aquí pues es la de la CPU hacia la GPU, ¿sí? Recuerden que de la GPU a la CPU simplemente estamos pasando un dato, ¿no? Pero del CPU a la GPU, pues aquí ya lo pueden ver, estamos pasando 1000 millones de datos de tipo doble, que esto pues nos da un aproximado como de 7 gigas que estamos pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir realmente el tiempo de ejecución de solo la función kernel? Bueno, pues hay por ahí en CUDA, cuando lo instalamos, hay un profiler que se llama el nbprof, ¿sí?, que anteponemos, ¿no?, a la ejecución del programa. Y entonces esto nos devuelve, además de lo que ya teníamos, ¿no?, que eran los tiempos, ¿sí?, y el resultado en serie y en paralelo. Además de eso nos devuelve aquí abajito el porcentaje de tiempo de cada una de las funciones que estamos lanzando en la GPU, además de las copias de memoria. Entonces noten aquí que la copia de memoria del host al device está tomando 1.8 segundos, que es el 82.73%, ¿no? Mientras que la función kernel simplemente está tardando 393 milisegundos aproximadamente.
Entonces esto nos da un speed up, ¿no? El speed up lo podemos medir el tiempo serial entre el tiempo paralelo, y esto es igual a más o menos 6 veces mejor, ¿no? De todos modos, aquí Joel y Miguel nos pueden decir, pero pues si yo corro mi programa de OpenMP o de MPI en una computadora de 8 núcleos, pues de todos modos te estoy ganando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver una mejora en la función kernel, ¿sí? Ahora, además de pasar nuestros datos a la memoria compartida, ¿sí? Vamos a pedir que no solo un hilo realice la suma parcial en la memoria compartida, ¿sí? Sino que vaya utilizando de mitad en mitad, ¿sí? Es decir, ya que tengo los datos en la memoria compartida, ahora utilizo dos hilos, ¿no? Para sumar, por ejemplo, este 1 con este 3 y este 2 con este 4. Y el resultado almacenarlo en la misma memoria compartida, ¿no? En la misma memoria compartida voy a almacenar esta suma. Y entonces el 1 con el 3 me da 4 y el 2 con el 4 me da este 6 que tenemos aquí. Y lo mismo pasa con el otro bloque, ¿no? ¿Sí? Entonces divido ese resultado otra vez a la mitad, ¿no? Y ahora tengo que el hilo con valor 4 se suma con el hilo con valor 6 y esto me da el resultado de 10. ¿Sí? Lo mismo pasa en el otro bloque, ¿no? Sumamos 12 con 14 y nos da el 26, ¿sí? Y ya finalmente, ahora sí, a uno de los hilos le pido que realice la función atómica, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo esto mejora el rendimiento de la GPU, ¿no? Otra vez ponemos el NB Profiler, ¿sí? Nos da nuestros tiempos, ¿sí? Obviamente aquí en estos tiempos pues no vamos a ver ninguna mejora, ¿no? Porque todo el tiempo se lo está comiendo la copia de memoria, ¿no? Del host al device. Y vean que aquí ahora es del 95%. ¿Por qué? Porque ya el tiempo en la función kernel pues ya bajó. Ahora es de 79 milisegundos, ¿sí? Entonces ahora nuestro speed up llega hasta 30 veces mejor, ¿no? Entonces ahora nuestro programa o nuestra función kernel, ¿sí? Pues es 30 veces mejor que la función secuencial, ¿no? Y entonces ahora sí, ya les podemos competir, ¿no? Contra un programa paralelo usando multicore, ¿sí? Entonces ya ponemos a temblar ahí a Joel y Miguel, ¿no? Y bueno, pues ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda, pues con mucho gusto les voy a tratar de contestar. Muchas gracias, Francisco. Pues hasta ahora no hay preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó muy claro? Sí, expusiste súper bien. Qué Entonces, bueno. pues si no hay preguntas, entonces, llegó. Justo A a ver. tiempo. Para el procesamiento de señales e imágenes biomédicas, ya sea resonancia, TC, etcétera, se usa siempre este método de programación en paralelo. Y si se están obteniendo los datos en tiempo real, ¿también se puede aplicar estos métodos de programación o solo para datos ya establecidos? Ah, a ver, pues la primera, te lo puedo contestar a lo mejor con una presentación que tenía por aquí, por si me daba tiempo, ¿verdad? Nada más que ya no me dio tiempo. Traía por aquí unos ejemplos donde he participado para poder, desarrollar unos proyectos. Este proyectito, por ejemplo, puede una aplicación, ¿no? Donde, tomas las imágenes de microscopía, ¿no? Esto para la enfermedad, me parece que de la malaria. Entonces tienes stacks de imágenes, ¿no? De microscopía, y a cada una de esas imágenes les quieres aplicar una operación, una función. Todas estas funciones son como funciones de convolución que quieres aplicarle a cada una de las imágenes de todos los stacks, ¿no? Entonces, a partir de aplicarles esa función, al final tú quieres sumar el resultado en cada píxel, ¿no? Entonces, esto lo aplicamos para una base de datos que tenía 300 stacks de 20 imágenes cada uno, ¿no? Y cada una de las imágenes era de 1200 por 1600, ¿sí? Bueno, esto era para detectar problema de la tuberculosis, ¿no?
Y entonces, pues estos fueron nuestros resultados, ¿no? Aquí en esta primera gráfica podemos ver el tiempo serial, ¿sí? Contra el tiempo multicore usando la estrategia anidada, ¿no? O sea, tenemos el OpenMP anidado, ¿sí? O sea, vean que necesitamos recorrer cada uno de los stacks y en cada stack necesitamos recorrer cada una de las imágenes, ¿no? Para procesar cada imagen en paralelo, ¿no? Entonces, podríamos irnos de forma secuencial, ¿no? Por cada uno de los stacks y luego de forma secuencial por cada una de las imágenes y ahora sí realizar en paralelo nuestra función, que es lo más pesado, ¿no? De todo el método. Pero otra forma es utilizar la estrategia de OpenMP de cómputo anidado, ¿no? En donde ya podemos tener ciclos for en paralelo de forma anidada, ¿no? Entonces, en paralelo recorremos cada stack, en paralelo recorremos cada imagen y en paralelo resolvemos la función, ¿no? Entonces, allá para el ejemplito de sumar los elementos de un vector, pues no vimos la ventaja, ¿no? O sea, nos come el tiempo nada más la copia de memoria desde el CPU a la GPU. Pero en este ejemplito, en esta aplicación, pues ya real, podemos ver que esas copias de memoria ya son menores, ¿no? Al trabajo que uno tiene que realizar ya realmente en las funciones, ¿no? Kernel, ¿sí? Entonces, estos tiempos incluyen las copias de memoria, ¿vale? No, no solo son tiempos entre funciones kernel, ¿no? O sea, incluyen también las copias de memoria. Entonces, eso también lo probamos con la GPU en su versión anidada, pero también lo probamos con otra estrategia que se llama el hypercube, que bueno, ya no les platiqué, pero en las GPUs se pueden tener varias funciones, varios procesos en paralelo, ¿sí? O sea, generalmente cuando tú estás utilizando una GPU en un servidor, llega tu proceso, ¿no? Y y si alguien más quiere meter su proceso, pues ese proceso se va haciendo de forma secuencial, ¿no? Entonces hay una forma de activarle a la GPU que te permita realizar varios procesos en paralelo, ¿no? Y fue lo que utilizamos aquí y por eso alcanzamos al final un speed up del 23 veces mejor. Bueno, creo que me extendí mucho. Pues lo necesario, pero pues ya y ahora sí ya no, ya se nos Ya se acabó acabó. el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, muchísimas Sí, una gracias, disculpa Francis. por ahí, pero sí, No, no, está muy bien. tuve que cortar varias cosas, ¿no? Pero bueno, de todos modos ahí se llevan el PDF donde pues de alguna manera quisimos darles de forma sencilla estas tres estrategias, ¿no? Estas tres técnicas que hay para poder hacer cómputo paralelo. Obviamente hay más, ¿no? Hay más cosas, ¿no? Incluso en esto de las GPUs hay más herramientas que se pueden utilizar, ¿sí? Pero yo pienso que una de las mejores es esta, ¿no? Utilizar CUDA, ¿vale? Entonces, esperamos que pues luego les sea útil para cualquier proyecto que quieran realizar. Por supuesto, ahí tienen también nuestros datos, ¿no? Cuando quieran preguntar algo acerca de, ya sea del curso o ya sea de algún otro proyecto que tengan en curso, pues también nos pueden preguntar, ¿no? Eh, eh, nosotros estamos abiertos, la verdad, a colaborar con cualquier otra institución, ¿no? Y bueno, si quieren luego encontrar más cosas acerca de CUDA, bueno, tengo por ahí más diapositivas, ¿no? Un curso que doy cada año de cómputo paralelo, ¿no? Entonces ahí tienen más diapositivas, tienen también de algunos tutoriales que hemos dado acerca de CUDA con OpenCV, ¿no? Yo hago cosas de procesamiento de imágenes y video y entonces utilizo mucho la librería de OpenCV para cuestiones de cargar imágenes, mostrar imágenes y cosas que ya están, ¿no? Y unos tutoriales acerca de CUDA, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden encontrar más cosas, ¿no? ¿Vale? Y pues muchas gracias a Muchas todos. gracias. Entonces, les quiero agradecer en nombre del comité organizador de la Escuela de Verano por su participación, por su asistencia. Esperamos que lo hayan disfrutado y que le hayan sacado provecho a este curso. Gracias a los expositores, al
a los doctores Joel Trejo, Miguel U y Francisco Hernández por impartirnos este curso. Y antes de despedirnos, les avisamos que las constancias se mandarán por correo la próxima semana. Y también los invitamos a que estén atentos al canal de YouTube para que puedan ver los videos de todos los cursos de esta escuela. Y bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego.